Si nosotros definimos que la estética es una forma de conocimiento sensible del mundo, no podemos reducir a la estética únicamente a lo bello, porque en el mismo mundo hay un montón de elementos a lo cual consideramos como feo. Pero ¿cómo aparece esta idea de lo feo? ¿O por qué hay elementos a los cuales nosotros definimos como bellos sin ninguna discusión y otros que directamente lo relacionamos con la fealdad? Tenemos que decir que el concepto de belleza es un concepto que se ha construido históricamente y nosotros que pertenecemos al mundo occidental partimos de principios filosóficos que vienen de Platón, Plotino y Epicuro en relación a cómo se fue formando esta idea de belleza. Hemos visto que las cualidades que forman la belleza tienen que ver con lo claro, con lo luminoso, con lo suave, con lo proporcionado, con lo equilibrado. Entonces, ¿qué se entiende por fealdad? Muchos pensadores definieron que la fealdad es ausencia de belleza. Y es por eso que filósofos como Rosenkrantz en el siglo XIX dijo que el término fealdad o el concepto de lo feo está totalmente relacionado con la belleza. En consecuencia, el horizonte de lo feo está en lo bello. Es un término, según Rosenkrantz, secundario en relación a lo bello, pero que está totalmente asociado y relacionado. Si nosotros, por una cuestión de relación, decimos que a lo equilibrado se le opone lo desequilibrado, a lo armonioso lo que no tiene armonía o lo desordenado, a lo claro lo oscuro, tenemos que decir que no es que hay fealdad, sino que hay ausencia de belleza. Esa era una de las ideas que impulsaba San Agustín en la Edad Media, que consideraba que nada en el mundo que había sido creado por Dios podía ser considerado feo, pero sí podía decir que había ausencia de belleza. El término de belleza, según las concepciones clásicas, estuvo relacionado con lo bueno, o sea, todo lo que era bello era bueno. Por ende, todo aquel que carecía de belleza estaba considerado malo. Hemos visto cómo en la Edad Media únicamente podían apreciar el arte bello aquellos que eran puros y buenos de alma. Aquel que tenía un alma perturbada no tenía las capacidades de poder apreciar la belleza. Es por eso que este concepto de fealdad también comenzó a servir para estigmatizar y demonizar a aquellos enemigos que se oponían al pensamiento occidental y cristiano. Si bien tenemos que decir que a partir de la era cristiana comienza una fuerte hegemonía del pensamiento clerical y van construyendo esa ideología de poder a través de principios que provenían fundamentalmente de Platón y de Aristóteles. O sea, los dos pensadores griegos formaron parte de la matriz filosófica de la Iglesia Católica. Tanto en la idea de el equilibrio, de lo armonioso, de lo bello y relacionado a lo bueno, también incorporando la idea de la blancura, hicieron de que los estereotipos del bien estén relacionados con la fisonomía y las características étnicas del ser europeo. Y todo aquello que no entraba dentro de esas cualidades estéticas, los morenos, los amarillos o aquellos que tenían otro tipo de rasgos, eran considerados distintos, eran considerados
feos y por ende eran demonizados y considerados malos. De esa manera comienza también una estereotipación de la maldad vinculada a la fealdad o un concepto de fealdad en el cual el contenido está relacionado con lo malo. A la hora de ver cómo se compone la composición del mal y comienza a aparecer la figura de Satanás, vamos a ver que las formas de Satanás van a estar relacionadas con elementos que provenían de las religiones paganas. Por ejemplo, un macho cabrío que podía estar relacionado al dios pagano Pan, que era un dios que estaba vinculado con la fertilidad, y las características son muy similares, ¿no? Una relación entre hombre y cabra, también la relación con el dragón como elemento del mal, con la serpiente, teniendo en cuenta que había culturas como las culturas orientales que adoraban a esos seres como seres supremos e iniciadores del universo. La serpiente pertenecía a los pueblos nórdicos, considerados por los europeos, por los occidentales como bárbaros. El dragón pertenecía a los pueblos orientales, tanto de las nacionalidades chinas como japonesas, mongolas, coreanas, etc. Ese dios vinculado con un dragón estaba relacionado con la maldad, estaba relacionado con el demonio. Esa misma visión filosófica y estética vinculado a un accionar político también fue la misma visión que llevaron aquellos conquistadores sobre América a la hora de encontrarse con la serpiente emplumada, con el Quetzalcóatl, uno de los dioses de los pueblos mesoamericanos, el dios principal, para decirlo de manera concreta. Se encontraron con civilizaciones que adoraban dioses con esas características que cumplían con todas las cualidades vinculadas al mal. Otra forma de demonizar fue la estereotipación de la bruja o de la brujería, que estaba relacionado a prácticas también ancestrales, que tenían que ver con utilización de hierbas para curar, propia de distintas naciones o pueblos que utilizaban ese tipo de elementos como medicina. También estaba relacionado con un aspecto clasista. Las brujas tenían cualidades que tenían que ver con una campesina, con una mujer que se alimentaba de lo que encontraba, de hierbas, de frutos, etcétera, y con el aspecto de tener el pelo suelto, formas muy libertinas de manejarse, o sea, elementos que tenían que ver mucho con culturas que no se relacionaban con la rigidez de la moral cristiana, que era una moral muy rígida, con un fuerte control sobre lo sexual. Es por eso que a las brujas se las consideraban como libertinas, como que su relación con Satanás era a través de su vagina, a través del sexo, y de esa manera engañaban supuestamente a los hombres. Hay que tener en cuenta que en la época de la Inquisición, si bien surge la Inquisición, podríamos decir en el siglo XII, pero en el siglo XV hay una fuerte ofensiva inquisidora y vamos a encontrar que hay 8 millones de mujeres que fueron muertas y consideradas brujas o que practicaban la brujería. Uno de los libros de esa época era El martillo de las brujas, ¿no? Que tenía que ver justamente con una especie de manual por el cual aquellos inquisidores se basaban para poder reconocer a alguien que practicaba la brujería, que, como vuelvo a repetir, estaba relacionada con cuestiones étnicas, el color de la piel, color moreno, con cuestiones clasistas como ser la forma en que se alimentaba o las características fisonómicas, y también con concepciones morales
que tenía que ver con prácticas libertinas de carácter sexual, e incluso también formas de alimentación que no eran la forma de alimentación característica de los pueblos cristianos. También se la relacionaba con el mundo natural, que portaban animales como el gato, que hacían alimentos con distintos tipos de animales, y de ahí partían todos sus conjuros, o sea, un montón de elementos propios que hacían que las mujeres que provenían de un determinado, un extracto social eh, campesino fundamentalmente, y que pertenecían a etnias que no practicaban las mismas formas o la misma cultura que las sociedades que habían abrazado el catolicismo, corrían el riesgo de ser consideradas brujas y de esa manera perder su vida de la peor manera. También había métodos de tortura en el cual se le obligaba a reconocerse como brujas, y de esa manera se las enjuiciaba basándose justamente en el dolor como una de las formas de liberación, según lo que eran las atrocidades de las prácticas cristianas de entonces. Otra de las concepciones relacionada con lo feo tiene que ver justamente con la idea de lo social. O sea, si nosotros nos acercamos más al siglo XX, vamos a ver que en un mundo donde predominaban las miserias, predominan las guerras, predominan la injusticia, el arte comienza a mostrar esas cosas con elementos estéticos en el cual se lo puede considerar feo, o sea, deformando las anatomías, como fue el expresionismo en su momento, o también con elementos totalmente simbólicos, como fue el surrealismo, o el dadaísmo, con su asco dadaísta, como ellos proponían en su poesía, donde de alguna manera estaban en contra de todo tipo de concepción burguesa de la sociedad, estaban en contra de lo tradicional, en contra de la familia burguesa, en contra de la moral burguesa, de sus instituciones, del capitalismo, estaban en contra de un sistema en general, y en contra del arte, o sea, estaban en contra de todo, habían llegado a un extremo tan radical que se oponían a todo, pero formaban parte de esta estética de lo feo. Eh, Tenemos que tener en cuenta que en esa época también surgen movimientos como el futurista. El futurismo hace una apología de la fealdad, hace una apología de la guerra, una apología de la muerte como elementos de belleza. También tiene un fuerte contenido misógeno, un fuerte contenido contra las mujeres, de carácter machista, patriarcal. O sea, fue un movimiento que no es casualidad que se haya vinculado también con el fascismo. Y por otro lado, después, ya avanzado el siglo XX, vamos a tener filósofos, o mencionar a filósofos como Adorno, que nos van a hablar de que no se puede, después de lo que fue el nazismo, no se puede ya representar más nada bello en el mundo. Él decía que el régimen nazi, cuanto más atrocidades hacía, más buscaba tapar esas atrocidades, esas torturas y esas muertes y esa esclavitud que regían por sobre aquellos prisioneros en los campos de concentración, elevando grandes monumentos neoclásicos. O sea, una belleza aparente para tapar las grandes atrocidades del sistema fascista. Es por eso que llamaba a los artistas a mostrar esa fealdad del mundo. Entonces acá vamos a tener que la fealdad tiene un contenido de carácter social. Otro de los conceptos también
vinculado con lo feo, tiene que ver con lo tenebroso. Lo feo es aquello que nos genera temor. Pero acá hay una salvedad y en eso lo aborda tanto Aristóteles como Kant. Dice, pero si aquello que nos genera temor, aquello que nos genera miedo o nos genera cierto tipo de displacer, se representa con una buena técnica o una buena mímesis, eso puede llegar a ser bello. Y acá tenemos nuevamente lo que planteaba Rosenkranz, que el horizonte de lo feo puede ser lo bello. Por ejemplo, nosotros tenemos una serpiente, una araña, que nos genera cierto temor, cierta tensión a la hora de verla en la experiencia real, pero si la encontramos representada desde un aspecto alejado de un lugar que totalmente, eh, que podríamos decir, un lugar de cierta lejanía, eh, en cuanto a la imagen, podemos apreciarla desde el punto de vista estético. Y ahí podemos ver claramente varias relaciones con todo lo que es la industria cinematográfica, teniendo en cuenta de que nosotros podemos observar experiencias totalmente trágicas o ver producciones cinematográficas donde aparecen eh, seres o animales que si tenemos la experiencia directa nos generarían un gran temor, pero a la hora de verlos de manera alejada y relajada a través de una pantalla podemos apreciarlo desde su belleza. Se me vienen a la mente imágenes de la producción de la serie de Jurassic Park, donde la experiencia directa sería totalmente tenebrosa, pero a la hora de verlo desde una perspectiva alejada y relajada a través de una pantalla podemos apreciar por ahí la estética de esos seres prehistóricos. En ese sentido podemos apreciar cierta belleza porque no estamos participando de una experiencia directa que nos generaría temor y eso sí estaría relacionado a lo feo. Lo mismo puede ser con otro tipo de experiencia vinculado a lo sublime, puede ser un precipicio, puede ser elementos que sí nos generen tensión y estén vinculados a una experiencia relacionada con la fealdad, pero a la hora de verlo desde otra perspectiva como espectador, podemos apreciar esa experiencia. Otra de las cuestiones vinculadas con la fealdad es lo siniestro. Generalmente lo siniestro se oculta siempre sobre aspectos inocentes o bellos. Eh, un ejemplo muy claro y trágico puede ser acá el Mundial 78. Fueron experiencias donde de manera tal vez eh, siniestra, la dictadura cuanto más eh, torturaba, cuanto más desaparecía, se presentaba como un gobierno totalmente o con elementos vinculados a la inocencia, la vaquita en el campo, por ejemplo, que era acosada por algunos seres que se la devoraban, pero aparecía como portadora de pureza, el campo, la ruralidad, o el gauchito del Mundial 78, también un niño vestido de gaucho. O sea, la dictadura del 78 se mostraba como propaganda bajo el lema derechos y humanos, eh, como portadores cierta inocencia de una sociedad que buscaba los equilibrios, buscaba la convivencia en base a normas eh, supuestamente no perversas y con relaciones totalmente inocentes. Pero tal cual como el ejemplo de lo que había sido la experiencia nazi con el neoclasicismo, la dictadura se quería mostrar inocente cuanto más mataba y cuanto más torturaba y cuanto más atrocidades hacía. Una obra reveladora es la obra eh, de, de Alonso, ¿no? Obra que de alguna manera muestra todas las atrocidades de la dictadura, el secuestro, la tortura
sobre las personas en su serie de Manos Anónimas, que de alguna manera devela lo que la dictadura no quería mostrar. Yo creo que en síntesis tenemos que decir que la estética no se reduce únicamente a lo bello, ya ha entrado en la época contemporánea, ya ha avanzado el siglo XX y el siglo XXI. Hoy a la hora de hablar de la estética tenemos que hablar tanto de lo feo como de lo bello y comenzar a cuestionar la conformación de estereotipos en base a cualidades relacionadas justamente con estos conceptos. Sacarnos justamente de encima los prejuicios morales en cuanto a que lo bueno tiene determinadas cualidades y lo feo tiene cualidades negativas. Entonces, de esa manera comenzar a desandar y empezar a tener una visión que no caiga ni en el racismo, ni en la xenofobia, ni en la misoginia, y empezar a ver de manera mucho más desprovista de estos prejuicios las concepciones estéticas.